Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy con dos analistas nacionales, sus posiciones, sus puntos de vista de lo que está ocurriendo en la política vernácula de nuestro país y el comportamiento de la sociedad en diferentes ámbitos de la realidad del país. Don Miguel Calix, catedrático universitario, especialista en estos temas y en números. Y de mi sector izquierdo, don Julio Navarro, también un hombre con mucho conocimiento. No es coincidencia, Julio, el lugar, ¿o sí? Buenas noches, bienvenidos a ambos. Es coincidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo ve el país? Todo lo que está ocurriendo, los debates que se han formado. Vivimos ahora mismo, y quiero que ambos me den sus puntos de vista en la persecución política que se ha hablado. Julio. Yo creo que para analizar los problemas que están pasando en nuestro país hay que ubicarlos en contexto. Nosotros venimos de una tradición eminentemente bipartidista, donde las élites de los partidos tenían una enorme capacidad de comunicación, de entendimiento y de consenso. Hoy estamos en una situación donde hay un tercer partido político que no se había dado en Honduras. Y además tenemos una mujer de presidente. Entonces, los entendimientos, casi complicidades que habían antes entre las dirigencias interpartidarias, ahora las queremos ver que se deben de dar con facilidad. Y ya no, porque el paradigma que tiene el Partido Libre es distinto a los que tienen el Partido Nacional y el Partido Liberal. Entonces la población creo que está un poco más expectante porque entiende que el escenario político que hoy estamos viviendo es resultado de acontecimientos históricos que se han venido dando y no es una sumatoria más de lo que pasaba antes. Uno no debe de asustarse en Honduras. En Honduras del 80 para acá habían dos gobiernos liberales, un gobierno nacionalista. Y los nacionalistas nunca se desesperaron en armar marchas forzando acontecimientos políticos. Dos liberales, un nacionalista. Y usted lo ve, Suazo, Ascona, Rafael Leonardo Callejas, Reina, Flores, después Maduro, después Mel Zelaya. Y si no hubiera habido lo que hubo, el siguiente hubiera sido el candidato del partido Liberal. Era Elvin Santos. Elvin Santos. Entonces, hoy estamos ante nuevos acontecimientos. Entonces yo creo que no hay que forzar la realidad para ver que puedan haber comportamientos similares a los de anteriormente. Hay un elemento, Chendo, ¿de qué se nutre la política nuestra? ¿Quién puso el inciso número 11 de la Comisión Especial del Congreso Nacional? Ese artículo, ¿sabe quiénes lo redactaron? Nicolás Cruz Torres, Mario Rivera López, Bim Bon, recuerda, Bujirón, y otro del Partido Liberal, de la Constitución de 1980, donde dice que a falta de estar el Pleno en funciones, la Comisión puede nombrar aquellos cargos que le corresponden al Congreso Nacional. Entonces, es el tipo de maniobra que políticamente hemos tenido durante el largo de la historia nosotros los hondureños. Licenciado Calix, hemos perdido esa visión de diálogo que, a pesar de habernos manejado con un bipartidismo por más de casi 40 años ahora, se viene a romper esta estructura con un nuevo protagonista dentro de la política vernácula. Bueno, el bipartidismo es más viejo que la misma Constitución y los antecede. Los partidos que están ahora dominando la política nacional están emparentados. Todos ellos vienen de un tronco común, que es el Partido Liberal, y por lo tanto en sus orígenes son de ideología liberal y en su comportamiento lo hacen su trabajo dentro de un esquema republicano, democrático, donde
los derechos de cada miembro de los partidos o de los partidos mismos están enmarcados en reglas de un Estado, yo no lo llamaría ni siquiera social de derecho, yo lo llamaría un Estado liberal. Es normal que en la búsqueda del poder, que es su objetivo, y en el camino para mantenerse en el poder, que es el objetivo de los partidos políticos, para desarrollar sus propuestas, los partidos hagan uso de las herramientas que el sistema les provee. En este caso, yo concuerdo con lo que menciona el consejero Navarro, en el sentido de que las reglas están en la Constitución del 82, una Constitución que fue escrita por miembros de los partidos Liberal y Nacional, y el Partido Libertad y Refundación no tuvo ningún problema en aplicarla cuando le correspondió, porque son las reglas del juego, no han sido cambiadas, por más que se haya dicho de que la Constitución ya necesita cambio, necesita refundarse. Ha servido muy bien para los propósitos de resolver un impasse que no se había podido resolver por el diálogo. Yo creo que en este sentido, cuando nosotros hablamos de diálogo, hay que recordar que el diálogo no ocurre en el abstracto, no ocurre en el vacío. Es cierto que Libertad y Refundación en el Congreso Nacional no cuenta con los votos, no cuenta con suficientes votos para lograr una mayoría simple, y eso ha debilitado la gestión del actual presidente en funciones del Congreso, el diputado Luis Redondo, al punto tal que, pudiéndose haber encontrado una salida mejor y consensuada que implicara elegir ya en propiedad al fiscal general, el fiscal adjunto, se esperó que se agotara el tiempo para elegirlos interinamente, y eso definitivamente es una prerrogativa que tiene la Comisión Permanente, independientemente del alegato que se haya hecho con el artículo 80, con el tema de la vacancia o no. Lo interesante es que en todo este debate, las mismas reglas, que en mi opinión son anómalas, que se fueron creando para reglamentar el ejercicio de la actividad del Congreso Nacional, impidieron que la ley orgánica del Ministerio Público fuera aplicada. ¿A qué me refiero a eso? Si nos estamos refiriendo a la falta de diálogo, la ley del Ministerio Público ya dice claramente cuál es el orden de sucesión cuando faltan las dos primeras personas, son el fiscal general, el fiscal adjunto. Le tocaba la dirección de fiscalía, y debido a ese artículo 80, ¿verdad?, que se utiliza de manera arbitraria cuando conviene y cuando no conviene, es que se quedó en la posición el fiscal adjunto. Y lo que nosotros vimos fue a un grupo de políticos haciendo uso de las herramientas de ese inciso que están ahí en la Constitución y que se van a utilizar a conveniencia dependiendo del interés del momento. Así que para mí no hay que olvidar que los partidos, independientemente de ese nuevo paradigma al que ha aludido el consejero Navarro, yo creo que lo que es un hecho es que las prácticas políticas y la forma de hacer política no ha variado en lo absoluto. No hay imposiciones con todo lo que estamos observando a nivel de país, o lo hacen, Miguel. Lo que pasa es que la herramienta está ahí, no te pones de acuerdo, los diputados que evidentemente de la oposición forman mayoría, yo creo que eso es una realidad que está a la vista. Esa misma mayoría eligió a otro presidente del Congreso y no se pudo al final por razones de fuerza aplicarse, y esa misma mayoría estaba reclamando extender las sesiones. Sin embargo, esa mayoría olvida que para poder instalar la sesión necesita del concierto de la Junta Directiva. Por lo tanto, cada una de las posturas fue de fuerza, y en esas circunstancias el que tiene las llaves del Congreso, siempre le hemos sabido, esas son las reglas del juego, es la presidencia del Congreso Nacional. No es ni siquiera la Junta Directiva, es la presidencia del Congreso Nacional, que en el modelo hondureño, en mi opinión, y eso lo dicen cualquier analista interno o externo, en nuestro caso tiene demasiado poder, tiene una razón histórica en la Constitución del 57, desde entonces existe esa figura con ese poder, pero cuando ocurren conflictos, como pasó en el caso del, Julio mencionó a Efraín Bujirón, nosotros recordamos la figura del profesor Pineda Ponce, que fueron presidentes del Congreso, o el mismísimo ingeniero Carlos Flores, cuando fueron presidentes del Congreso, hicieron valer la prerrogativa del poder que tiene el presidente del Congreso, y eso puso en apuros a los presidentes de turno, llámese Suazo Córdoba, llámese Carlos Flores o llámese Carlos Roberto Reina. Entonces, si nosotros nos fijamos, esa prerrogativa que tiene el presidente del Congreso, que incluso puede hacerlo saltar
por encima del Pleno. Es un defecto de origen que tiene la Constitución hondureña y que debería corregirse. Y cuando se plantean estos hechos, Julio, de hablar de cambio, de incluso de pensar en una constituyente, vista esta explicación de Miguel, ¿habrá necesidad de profundizar en estos cambios o más se debe pensar en función de modificaciones? Sobre todo partiendo de eso que explicaba de la presidencia del Congreso. Y Miguel, hay una cosa nueva en todo esto. Los políticos que hoy, los diputados, están en el Congreso Nacional, solo Antonio Rivera Callejas es de la generación del 2010 para atrás. Todos se convirtieron en políticos beligerantes del 2010 para acá. Y todos esos diputados del Partido Nacional, excepto el que te dije, llegaron en el 2010, 2013, 2017. Llegaron estando en el poder como tal. Entonces, su escuela de diálogo interno o interpartidario es realmente muy escasa o casi nula, porque siempre resolvieron los problemas de mayoría en el Congreso bajo otras modalidades que todos conocemos. Contrario a lo que había antes, esos dirigentes políticos apostaban más al diálogo político, a la solución política, y después de la solución política la ajustaban a la ley. Hoy no, hoy la mayoría de los diputados, ves, que han convertido al Congreso casi en un tribunal, en una discusión, y que hay buenos abogados ahí en una discusión totalmente jurídica, en vez de buscar acuerdos de carácter político. Todos recordamos nosotros Calleja, Calleja fue sacrificado en 1985, de acuerdo a la Constitución fue sacrificado. ¿Reclamó Callejas? No. Se preparó para llegar en el 90 al poder con toda la legitimidad que debía tener un candidato presidencial. Hoy eso no es posible porque la capacidad de diálogo interno que hay al interior de los partidos es muy débil. Y esa capacidad de dialogar con los otros partidos casi es inexistente, porque no hay liderazgos fuertes dentro de los partidos políticos. Te pongo un ejemplo. El liderazgo que ejercía Oliva en algún momento, cuando Libre logró negociar para entrar a los organismos electorales y al Registro Nacional de las Personas. Oliva tuvo esa capacidad de entrar en un recreo que tuvo Juan Orlando Hernández. Entonces yo creo que los políticos nuestros que están en el Congreso necesitan no buscar explicaciones de carácter jurídico, sino encontrar soluciones políticas a los desentendimientos que ellos tienen. Y naturalmente no desesperarse, porque aquí van a haber elecciones dentro de dos años. En Honduras hay una continuidad electoral totalmente probada desde 1980 para acá, que aún en las crisis no ha sido rota. Entonces, todavía el marco constitucional en que se arropan esas fuerzas políticas que actúan les da para tener capacidad de negociación. El hablar, Chendo, de constituyentes, aquí se ha venido hablando de que las constituyentes van a transformar el país, que las constituyentes van a romper las reglas del juego en que nos hemos desempeñado, y hondureños hemos tenido 13 constituciones políticas en nuestro país y nunca ha pasado las catástrofes que creemos nosotros que va a haber con una constituyente. Pero es de entendido propio que el convocar a una constituyente tiene que ser resultado de consensos políticos entre las fuerzas políticas, pero también de consultas a aquellos grupos de interés gremial o de interés social que hay dentro de la sociedad. Instituciones de carácter social que habían antes para lograr legitimidad y que hoy prácticamente no existe. Uno no encuentra trabajadores organizados ni de todo ese nivel. Muy bien, Julio Navarro y Miguel Cáliz con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos con más. La elección de los miembros del Tribunal Superior de Cuentas abre otro enfrentamiento en las clases políticas
mayoritarias, hablando de Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. ¿Qué riesgos corre el Partido Liberal si finalmente acude a las reuniones del Congreso? Después de la pausa lo revisamos. Seguimos al banquillo revisando la situación política de nuestro país. Nos acompañan Miguel Calix y Julio Navarro. ¿Qué le depara al Partido Liberal? Miguel me decía que ha sido el origen de las fuerzas políticas que han gobernado la nación. Pero hoy es el partido de los que han tenido esta oportunidad que más débil se ve frente a la sociedad, ¿o no? Yo siempre he debatido ese concepto porque para mí 90 alcaldías y las alcaldías que tiene el Partido Liberal no son poca cosa, igual los 22 diputados que todavía tiene el Congreso Nacional y la capacidad de interlocución probada que tiene. El desafío que tiene el Partido Liberal es su propia dinámica interna. Siempre el Partido Liberal ha tenido facciones disidentes dentro de su bancada. De hecho, una de esas facciones disidentes hoy nutre al partido de gobierno y era tan grande el Partido Liberal que prácticamente todas las elecciones, como lo estaba citando el consejero Navarro, todas esas elecciones que el Partido Liberal ganó, la gran mayoría las ganó con 50% para arriba de votos. Es decir, el Partido Liberal era un partido que solo perdía cuando esa fisura interna hacía que liberales no votaran y que un importante grupo de voto indeciso le confiara la estafeta al Partido Nacional. El Partido Liberal se encuentra ante una coyuntura muy interesante. De hecho, nosotros hemos escuchado al presidente de ese partido reconociendo que de la manera en que se mueva en esta coyuntura puede conservar o no posibilidades de ser viable para alcanzar nuevamente el poder de la nación. Siempre se dijo, siempre se supo que las opciones del Partido Liberal para volver a ocupar el poder ejecutivo reposaban en la capacidad de aliarse con otros porque su base a nivel municipal y su estructura a nivel municipal prácticamente está intacta. Tan intacta que hay al menos, y ahí me va a poder corregir Julio, hay 4 o 5 alcaldías que Libertad y Refundación logra gracias a alianzas con el Partido Liberal. En la práctica. Estamos viendo el modelo que se ha instaurado en las últimas 2 elecciones con la alianza factual de la última y la coalición del año 2017. Nosotros nos damos cuenta que esa es la nueva forma y la nueva redistribución del poder. Por lo tanto, el Partido Liberal en las negociaciones que se puedan dar para la elección de altos funcionarios tiene un importante reto y es recordar que solo con Libertad y Refundación y aún con el PSH no logra esa mayoría calificada que se requiere para elegir cargos. ¿Y qué cuidado debe tener el Partido Liberal con su representación en el legislativo, sobre todo ahora que están con esa dificultad de acudir o no a sesiones extraordinarias que daría un eventual reconocimiento tácito a la comisión permanente? Los alcaldes que se han reunido en las últimas horas son del criterio que hay que entrar en la discusión, que deberán apoyar estas oportunidades que se tienen, pero al revisar las posturas de los congresistas encontramos que unos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Qué le puede conllevar este tipo de posicionamientos al Partido Liberal, sobre todo viendo la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Miguel? Es que a mí lo que me parece interesante en el caso del Partido Liberal es que el interés como institución política de poder afianzarse en espacios de poder, uno lo ve y es claro. Y uno debería primero de apostar por la unidad interna para presentar un frente común antes de dividirse como lo han hecho ahora. Tenemos miembros del Partido Liberal integrando la comisión permanente, Rosando. Tenemos personas de las alcaldías pidiéndole al Partido Liberal que juegue un rol mucho más activo en la elección de cargos, pero yo siento que en este momento el Partido Liberal puede jugar un rol mucho más importante y es el que puede avenir a las partes. El Partido Liberal está en una posición histórica donde si solo piensa para sí, solo piensa para resolver su propio interés político, puede quedar a la larga al margen de las negociaciones, porque para nadie es un secreto que si nosotros sumamos los votos de Libertad y Refundación y el Partido Nacional, se logra la mayoría calificada. ¿Y tiene el Partido Liberal esos interlocutores
Y bueno, y además de tenerlo, la confianza existe en ellos, porque ese es el gran problema, en confiar a quien mandamos. Miguel. Bueno, vuelvo al punto. Yo creo que cuando nosotros vemos que hay alcaldes pidiendo y planteando una posición, tenemos a una presidencia de un central ejecutivo planteando su postura y tenemos diputados que tienen divisiones en el fondo y en la forma, yo creo que parte del reto del partido es conversar a su interior. El debate de si son o no son parte del bloque de oposición ciudadana, el debate de si integran o no la comisión permanente o cómo finalmente van a distribuirse los cargos, yo creo que cuando vimos el debate que se dio para la Corte Suprema de Justicia, nos dimos cuenta que un partido liberal unido pudo perfectamente negociar y lograr ese cuarto magistrado que ellos pensaban que estaba vedado desde un inicio en las negociaciones. Es decir, el Partido Liberal tiene suficientes muestras de que cuando compacta sus posturas y coincide en su objetivo, puede negociar mejor. Sin embargo, si permite que esas divisiones internas le resten capacidad de negociación, repito, puede ocurrir esto que estamos diciendo. Los liderazgos a la larga se van a poner de acuerdo porque se necesita salir del entrampamiento. No solo estamos hablando del Tribunal Superior de Cuentas, Rosendo, estamos hablando de la elección de una junta directiva del Congreso, estamos hablando de ratificaciones constitucionales. El temor que yo tengo, y eso quizás lo comparte Julio, es que todavía la legislación electoral necesita algunos ajustes que solo son posibles cuando se consensuan posiciones, y a mí me preocupa ir con las mismas reglas del juego a las elecciones primarias, internas y generales porque los partidos no se pusieron de acuerdo. Bueno, y si revisamos los tiempos, Julio, es ahora o nunca, porque el 2024 ya no ajusta el calendario para eventuales reformas. ¿Ve viable las mismas o estas posturas que hemos encontrado en los partidos de oposición terminarán también golpeando a los liberales? Chendo, la confrontación que hay por ahora en los partidos políticos internamente es porque todavía no han asimilado lo que pasó en las últimas elecciones. Y ya el 9 de septiembre del próximo año hay que convocar a elecciones primarias para el 9 de marzo del 2025. Hasta la vuelta de la esquina. Y todavía están entretenidos en los viejos conflictos que heredaron las últimas elecciones. Entonces yo creo que el Partido Liberal y todos los partidos, fundamentalmente los que perdieron las elecciones, tienen el deber de replantear su estrategia política. ¿En qué le van a ir a ofrecer al electorado como tal? Y en esto yo creo que el poder que más se ha debilitado en la relación al electorado es el Congreso Nacional. Y más que el poder como tal, son los diputados en persona. O sea, cuando estos diputados quieran reelegirse y vayan al electorado, les van a preguntar qué han hecho, les van a decir a los del Libre y a los del Partido Nacional qué han hecho. O no, yo me he confrontado con el otro, pero en realidad, ¿qué iniciativas han tenido como tal? Entonces, yo creo que a este momento... Es decir, visualiza la elección del legislativo, que ya de por sí fue compleja, como lo más difícil para el próximo periodo. Claro, ¿por qué? Porque, Chendo, hay una cuestión que decía Miguel. Partido Liberal tiene líderes municipales. Ganar 92 alcaldías 92. No es fácil. Y ese faccionamiento de alcaldía sigue siendo la cultura política de los dirigentes del Partido Nacional a nivel municipal. Miguel, de los 298 municipios de las elecciones pasadas, solo San Buenaventura ganó el candidato presidencial en el Partido Liberal. De ahí ganó todas las municipalidades que pudieron ganar sus líderes. Bueno, mira, a última hora en la ley electoral se metió una reforma que decía que la deuda política se debía calcular sobre la planilla más votada de los partidos. Y antes eso era a nivel presidencial. Y el Partido Liberal obtuvo como 890,000 votos a nivel de alcaldes. ¿Y para presidente cuánto lograron? De manera que 345,000. O sea, fue la tabla de salvación, la alcaldía. Mira, los alcaldes le dieron aproximadamente 21 millones de lempiras al Partido Liberal. Pero esa concepción todavía sigue
al interior del Partido Liberal. Y hay un nuevo elemento dentro del Partido Liberal. Siendo usted que conoce la vieja política nuestra, nunca el central ejecutivo fue determinante para definir cuál era la estrategia política que debían manejar los diputados en el Congreso. Es cierto. Sí. Siempre los diputados fueron superior a la dirigencia del partido. Y está pasando eso ahora que a los diputados no les importa lo que dice Yanni. Ahora a Yanni Rosenthal lo tienen 11-4. De los 15 miembros del Partido Liberal, solo 4 están con Yanni y 11 discrepan de las posiciones que tiene Yanni o lo que pueda tener la bancada. Entonces es una situación difícil. ¿Por qué se fueron al central ejecutivo? Porque las personas que tienen posiciones muy cercanas al Partido Nacional no están representadas en el Congreso, pero sí están representadas en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Esa es una situación difícil que tiene el Partido Liberal que no la tuvo antes. Entonces, ante estas cosas, yo creo que al interior del Partido Liberal necesitan un diálogo profundo para poder replantearse una estrategia electoral. Julio Navarro y Miguel Cálix al banquillo, una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo. Julio Navarro. Julio fue liberal y luego pasó a tener simpatía con Libertad y Refundación. Hoy está en el Consejo Nacional Electoral. Ustedes tienen iniciativa de ley ante el Poder Legislativo de no haber reforma al 20 de enero o 25 de enero. Nos quedamos con la ley vieja y ya sabemos todo lo que se ha dicho de esa ley y cómo se han impuesto muchos amparados en esa normativa. Siendo, hay dos visiones sobre la ley. Hay una de carácter remedial, o sea, mejorar los procesos que realizaron en el 2021. Y hay otras estructurales. Las estructurales son la segunda vuelta, que ha llamado mucha gente porque se rompió el bipartidismo. Eso requiere reforma constitucional. La otra idea que anda también es que a nivel de diputados debe crearse distritos, porque la planilla, o sea, la papeleta más manoseada que hay el día de las elecciones es la papeleta de los diputados. ¿Y el organismo en el cual usted está, perdón, Julio? Entonces, ¿hay espacio para reformas? Sí. Si las reformas se dieran en esta última legislatura, qué bien. Pero si no se dan, vamos a ir a elecciones primarias con la ley actual. Pero todavía se puede hacer una reforma en el 2024 y ratificarla en enero de 2025 para ir a las generales, como pasó en las elecciones pasadas, que fuimos a elecciones primarias con la ley del 2005 y en las elecciones generales ya fuimos con la ley del 2021. Pero ya ahí en ese escenario hay cálculos, Julio, que ya como las instituciones políticas con opción de ganar, que son dos o tres, ya ponen las bardas en remojo para no exponerse. Y aquí parece que para el que gobierna, y pasó con los nacionalistas, ahora pasó con Libre, en su momento con los liberales, el tema de segunda vuelta es pecado. La segunda vuelta depende de la lectura electoral que a ese momento haga cualquiera de los partidos políticos. Y ya sabemos que, como decía Miguel, las reformas de carácter constitucional solo las pueden hacer uniéndose Partido Liberal y Partido Nacional y Partido Libre. Entonces, ¿cuál va a ser la lectura que haya a noviembre del próximo año al interior de las militancias políticas de esos partidos? Entonces, yo veo, te voy a decir con franqueza, las reformas estructurales que pueda tener la ley orgánica a raíz de todos los desencuentros que hay a nivel del Congreso Nacional, las veo con mucha dificultad. Miguel, ¿cómo debe jugar en este escenario político? Y volvemos al Partido Liberal, por aquello de que es el partido que en este momento puede volver legítima o no la actuación de la Comisión Permanente.
Yo creo que deberíamos de aspirar a que las soluciones no solo dependan de un partido, sino que las fuerzas políticas puedan sentarse a una mesa y resolver los problemas. En el año 2001, cuando se impulsaron las reformas que nos dieron la ley electoral y organizaciones políticas, que estuvo vigente prácticamente 16, 17 años, los candidatos presidenciales se pusieron de acuerdo, firmaron un acuerdo de partidos. Miguel, un paréntesis, ¿vos recordás que a esa época la sociedad civil era fuerte? Producto del impulso después del Mitch, o sea, es decir, Exacto. se aprovechó esa coyuntura, los cooperantes hicieron una incidencia positiva para darnos una nueva ley electoral, porque la que teníamos, la anterior, la del Tribunal Nacional de Elecciones, ya estaba obsoleta. Lo que está ocurriendo ahorita es que la realidad está superando la normativa. La gran mayoría de los colegas abogados creen que es a través de leyes que se cambia la realidad y no, lo que hacen las leyes es regular lo que ya está ocurriendo en la realidad. Y nosotros estamos viendo que en las últimas 2 elecciones hemos tenido 2 partidos que se han ido en alianza. La del 2017 era una alianza, la del 2021 funcionó como una alianza fuera de tiempo, ojo, ¿eh? Es decir, los partidos se las han arreglado para hacer balotaje y para hacer elección general en una sola elección. Cuando mencionó la alternativa B, Julio me hizo recordar que esa elección nunca se repitió. Sin embargo, dio vida a las elecciones primarias internas en los partidos, que primero aplicaron los liberales y después los nacionalistas. Una especie de interna esa opción B. Es la famosa ley de lemas uruguaya. Y eso resolvía los problemas para partidos que tenían profunda división interna. Pero ahorita no está pasando eso en el sistema político hondureño. Los partidos políticos, salvo el Partido Liberal, están bastante unificados alrededor de figuras. No sé si en el caso de Libertad y Refundación eso ocurra así hasta el año 2025, pero nosotros hemos llegado a un punto donde si quisiéramos alcanzar el balotaje, yo por principio de cuentas soy contrario a la figura de la segunda vuelta por razones que no voy a explicar ahorita. Yo, si hiciera eso, es porque sacrifico las elecciones primarias. Es decir, el país no puede con 3 procesos electorales. Exacto. Es demasiado dinero. Tendríamos que acordar que al menos la primera elección, o si fuera segunda vuelta, fuera una elección bajo la alternativa B para permitir que los partidos se puedan nutrir de toda su militancia independientemente de las divisiones que tengan a su interior. Y sustituiría el proceso electoral general la segunda vuelta en caso que fuera necesario. Lo que a mí no me gustaría es que aquí termináramos cayendo en trampas como la que tenemos aquí nomás en el sur, en Nicaragua, que los mínimos para la segunda vuelta fueran acorde al volumen electoral de la principal fuerza política. Porque si no, vamos a ir siempre a segunda vuelta. Si no, miren lo que acaba de pasar en Argentina. Sí. Ninguno logró 40%, ninguno logró la mayoría de 10%. Es decir, ese pacto político que se necesita para una reforma tan profunda en el sistema político electoral nuestro, e incluso la de los distritos, Rosendo, Julio, nosotros tenemos distritos, sí, sí. Se llaman departamentos. Lo que pasa es que esos 23 diputados de Francisco Morazán y esos 20 de Cortés han provocado no solo el manoseo de actas, sino también un distanciamiento del elector con su representante, que es lo que hace que la gran mayoría de los representantes de esos 2 departamentos no repitan mandato. El 65-66% de los diputados no vuelve al Congreso, Rosendo. Es decir, hay una distancia tan grande entre el elector y su representante que lo que acaba de decir Julio de un Congreso paralizado, un Congreso que no es capaz de decirle a los electores, mira lo que hice durante estos 4 años, la amenaza es que prácticamente los 128 diputados en el próximo proceso electoral no repitan. Y eso a la larga es grave para las negociaciones políticas y para los acuerdos, porque necesitamos operadores políticos con experiencia, personas que sepan dialogar y que entiendan que de nada sirven negociaciones suma cero. En toda negociación, Rosendo, una de las 2 partes cede algo a cambio de la otra. Y aquí tenemos posturas encontradas en las que no se llega a acuerdos. Y una ley electoral es tan importante para la vida del país, una reforma de distritos o una reforma de un balotaje son tan importantes en la vida política de un país que bajo el actual esquema de polarización y de falta de capacidad de entendimiento, escucha y diálogo, yo más bien preferiría que no intente reforma. O sea, para usted plantear ahora mismo reformas es misión imposible. No encontrarán consensos y más bien es atizar más lo que estamos observando en el panorama político. Me gustaría ser optimista.
y quizás mi única esperanza es que los partidos políticos, las tres fuerzas mayoritarias se pusieron de acuerdo para la Corte Suprema de Justicia. Creo que cuando hay un incentivo apropiado, y en este caso puede ser la paz social del Estado de Honduras, podría ser un objetivo en común que nos podría ayudar a encontrar esa avenida de acuerdos, pero en este momento el discurso, las posturas, yo siento que es bastante complicado, lamentablemente. ¿A quién le creemos? Libre dice que no se avanza porque son los nacionalistas que no quieren entrar en este diálogo y la postura de la oposición es la misma. Yo le creo a los dos, porque los dos han mostrado intransigencia. Es que hay una cosa que el Partido Nacional no ha entendido, que hubo un partido ganador y que hay una cultura en Honduras que el partido ganador asume todos los poderes del Estado. Te pongo un ejemplo. En el 2013, ¿cuántos diputados sacó el Partido Nacional? 48. Y el Partido Nacional eligió Corte Suprema de Justicia, eligió fiscales, eligió todo. Eligió todo. Pero con un bipartidismo sólido. Entonces, esa es parte de esa cultura, bajo los mecanismos de negociación efectivos que ellos tenían. Mecanismos que hoy no existen como tal. Hay un elemento de lo que planteaba Miguel Chendo, mira, las elecciones más participativas en Honduras, con menos nivel de abstención, fueron las de 1985, donde se fue a primarias y generales a la vez. La gente se siente más motivada a ir a votar. Pero en todos esos escenarios, nosotros estamos pensando nada más en 3 partidos políticos. Y de acuerdo a la proliferación, prácticamente ahorita hay 20 partidos. Y ese es otro gran cuidado que tendrán una alta esos responsabilidad partidos políticos es donde yo no entiendo a veces la posición que tienen los diputados del Partido Salvador de Honduras. O sea, que están navegando en fuerzas políticas que tienen otras capacidades electorales. Ejemplo, si uno habla de segunda vuelta, Chendo, en los últimos años han habido 15 procesos electorales en América Latina. Solo Paraguay ganó el candidato oficial. El resto de los partidos que ganaron son partidos de oposición y ganaron en segunda vuelta. Así ganaron, en segunda vuelta. Entonces, en Honduras tú ves, antes de ir a un proceso electoral de segunda vuelta, la oposición ya está unida. ¿Qué mensaje recibe Libre de eso? Las concentraciones, las manifestaciones políticas que hay ahorita son de partidos de oposición al partido de gobierno. Entonces me parece a mí que están agotando instancias políticas que mandan mensajes muy, muy precisos para dónde va el comportamiento electoral. Muy bien, Julio Navarro y Miguel Cálix al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos con Puntos sobre la Mesa. Bueno, en Puntos sobre la Mesa ha dicho la congresista del Partido Salvador de Honduras, que ha anunciado su retorno al Partido Liberal, Maribel Espinosa, que se busca impulsar por Libre desde el Instituto Nacional de Estadística una consulta popular. ¿Es viable eso, Miguel? Bueno, las consultas populares están reguladas en el artículo 5 de la Constitución y el Consejo Nacional Electoral, del cual es distinguido miembro Julio Navarro, es el responsable de conducir esos procesos. Sin embargo, las consultas se tienen que, volvemos al tema del Congreso, la pregunta, las consultas se tienen que pasar por el Congreso Nacional. El problema aquí que genera dudas es porque como aquí ahora vamos a las imposiciones, a la fuerza, quiero eso, lo quiero y punto. Yo creo que Honduras ha mostrado una gran capacidad de lograr acuerdos, incluso por encima de lo que su Constitución prescribe. Tenemos ejemplos súper claros con el caso de la reforma que había impedido, que había creado la figura de la vicepresidencia. En la Corte Suprema se acabó la reforma y nos quedamos sin vicepresidente en el gobierno del presidente Zelaya. Tuvimos un gran debate con respecto a la inscripción en ese tiempo para el candidato Maduro. Se buscó un acuerdo y finalmente en la Corte se resuelve todo. Yo creo que si quisiéramos realmente avanzar hacia una consulta, hacia un proceso constituyente, hacia cualquier elemento de consulta popular, si los partidos políticos quieren, lo van a lograr.
Rosendo, porque lo que se necesita en este tipo de cosas son acuerdos de los que toman las decisiones. Y los diputados que están en el Congreso pertenecen a esos partidos. Con lo observado hasta ahora, seguimos con una gran interrogante si habrá o no sesión. ¿Qué pasa si seguimos con este comportamiento de los legisladores y llegamos al 25 de enero? Bueno, lo preocupante es qué medida alternativa o qué medida de fuerza podría intentar utilizarse. En algún momento leímos por ahí y verificamos la información para saber si era cierto. El diputado Redondo dijo que si no se ponían de acuerdo iban a aplicar el artículo 80. Por eso es que yo me río, ¿verdad? El decreto de Tony Zambrano iban a aplicar. Entonces, aquí es donde vemos el punto. La cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Realmente nosotros tenemos que parar con este esquema en el que no tenemos un órgano, un poder que resuelva estas diferencias. En el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se decía que estos problemas los debe resolver un tribunal constitucional, una sala de lo constitucional, pero nosotros le dimos al país una sala de lo constitucional que no tiene dientes y no tiene herramientas para resolver estos conflictos. Julio, ¿cómo están? Ustedes van a ser la pieza fundamental, entre tanto no se registra el relevo, pero aquí nunca se sabe si habrá o no. Sí. Tienen los recursos, la ley están dice, bien. La ley dice, miren, que el Consejo Nacional Electoral es el responsable de organizar elecciones, plebiscitos, referendos y consultas. Ninguna otra institución puede hacer una consulta que sea vinculante. El Consejo Nacional Electoral de las últimas elecciones salió fortalecido institucionalmente y hoy tiene la enorme capacidad de realizar un proceso electoral transparente, limpio y con el mayor grado de legitimidad. Incluso hoy estamos en mejores condiciones. Y quiero dar la noticia, Chendo, ya tenemos edificio propio. Yo sabía que iba a decir. El Consejo Nacional Electoral tiene edificio propio. Eso es una gran noticia. Actualmente funcionamos en cuarterías. Toda la vida los partidos tradicionales estuvieron al Consejo viviendo en cuarterías. Hoy no. El gobierno de la República dio los recursos necesarios para comprar un edificio que reúne todas las condiciones de comodidad para que el Consejo Nacional Electoral tenga el perfil que debe tener un organismo que le dé legitimidad a los relevos institucionales en nuestro país. Cuenta por dónde va a estar, Julio, cuenta por dónde va a estar. Estamos allá donde quedaba... Por el San Felipe. Por el San Felipe. Por el San Felipe. Ahora, ¿y cómo se están estructurando el voto corriente que hemos tenido o van a lo electrónico? Y aquí pregunto eso lo electrónico porque ahora con los hackers también, vea, se generan tantas dificultades hasta en las potencias. Chendo, hay un elemento, Chendo. El voto electrónico ha venido perdiendo prestigio en casi todos los países de América Latina que lo aplicaban. Solo se ha quedado prácticamente con el mayor grado de eficiencia, los brasileños, porque son productores de tecnología y todo, pero los demás países los han ido combinando. ¿Y aquí cómo visualiza Honduras ese proceso? Porque hay otro elemento. Y lo planteaba Miguel, aquí y usted, hay casi 20 partidos políticos y ya sabemos qué hacen con las credenciales. Chendo, nosotros necesitamos algo, mira. En Honduras tenemos 1.495 centros electorales que en las últimas elecciones no había conectividad. Tenemos ese compromiso y de que las operadoras de telefonía móvil deben de ayudarnos. Tenemos 600 centros electorales donde no hay electricidad. Y nosotros tenemos el reto, Chendo y Miguel, de que a las 11 de la noche debemos de dar resultados, el Consejo Nacional Electoral debe dar resultados precisos, al menos en la planilla presidencial. O sea, ya no se vale que nos vayamos a las 11 esperando los resultados de esos 1.495 centros electorales que representan como 3.000 urnas. Entonces, debemos de ajustar. Bueno, cierro con los dos. Vamos, y la visión que se tiene a elecciones con alianzas. Julio. Sí van a haber elecciones, incluso van a haber sesiones en el Congreso Nacional producto de alianzas. O sea, la institucionalidad de Honduras va a seguir, pese a los bloqueos políticos que han habido.
Miguel, las alianzas lógicas, ¿por dónde van? Más allá de lo que hemos visto con el BOC. Bueno, yo creo que ahorita es muy temprano para decirlo, va a depender de cómo transcurra el tercer y cuarto año de Libertad y Refundación. Libertad y Refundación sabe que necesita alianzas para poder ganar. Así como lo hicieron en el 2017, lo hicieron en el 2021, que fueron coaligados con otros actores. La composición electoral del país, las simpatías con más del 50% de la gente diciendo que no le va a ningún partido, significa que los partidos tienen que ir a buscar a ese montón de personas desafectas de la política. Y más bien la pregunta es, ¿qué otra opción política va a surgir de aquí al 2025 que se va a convertir en el adversario del tripartidismo actual? Esa es la gran interrogante. Muy bien, Miguel Calix y Julio Navarro esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.